Muy buenas tardes, estimados doctores. Vamos a comenzar la clase del día de hoy que respecta a lo que es la materia de farmacología y vamos a continuar nuestro temario. Hoy, en este caso, nos va a tocar hablar de lo que es los macrólidos, lo que son las sulfas y quinolonas, ¿ok? Así que presten mucha atención porque estos tres temas son realmente muy importantes, ya que ingresan a los grupos principalmente que son de espectro reducido, también los de espectro ampliado, ¿ok? Así que vamos a comenzar de una vez, ¿listo? Entonces, hoy vamos a empezar con lo que son los macrólidos, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a empezar con los macrólidos. Fíjense acá, aquí hay, en este caso, los macrólidos, aquí representados como, por ejemplo, la eritromicina. Aquí tenemos la eritromicina en donde podemos ver la fórmula química o en este caso la estructura química, en donde podemos observar lo que es este anillo que se lo conoce como el anillo lactonado. ¿Listo? Este anillo lactonado obviamente va a estar obviamente en la mayoría de los macrólidos, muy bien, como una estructura química principal, fíjense ahí, muy bien, que obviamente en este caso las ramas que van a salir colateralmente van a ser obviamente aquellas que se van a poder alterar, obviamente, para poder crear nuevos fármacos, obviamente, de lo que son los macrólidos. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, aquí tenemos el anillo lactonado, principalmente, y tenemos también los desoxiazúcares, muy bien, que van a estar, en este caso, como cadenas colaterales. ¿Listo? Detalle importante, como lo que están viendo acá. Aquí tenemos la eritromicina, aquí tenemos la acitromicina, la famosa acitromicina, que ustedes recuerdan, se lo va utilizando, ¿verdad? En el tratamiento de lo que es el coronavirus y demás. Vamos a ver por qué se lo va utilizando la acitromicina mucho en esto. Y también vamos a ver a la claritromicina. ¿Listo? Entonces, eritromicina, claritromicina y la acitromicina como medicamentos o como fármacos en el grupo de los macrólidos. ¿Listo? Entonces, nunca te olvides, ahí tenemos el anillo lactonado y tenemos los desoxiazúcares que van a estar en los costados. ¿Listo? Detalle importante. Pasemos. Fíjense acá, vamos a hablar un poquito de la clasificación de los macrólidos. Muy bien, la clasificación, ahí están los naturales, los sintéticos y los cetólidos, así se lo conoce. Muy bien, los naturales obviamente son aquellos que se lo han extraído naturalmente de algunos hongos y en este caso de algunos microorganismos, como por ejemplo aquí tenemos la eritromicina, muy bien, como el primer, en este caso, fármaco, el primer antibiótico que se le ha podido, en este caso, aislar. Muy bien, ahí tenemos la fluritromicina, muy bien, la fluritromicina, la elandomicina, muy bien, la diritromicina, que son en este caso los cuatro más utilizados, principalmente el más utilizado obviamente es la eritromicina. Las sintéticas, ahí tenemos la espiramicina y la acitromicina, ¿no? Que son obviamente fármacos que se lo han sintetizado a través de la estructura química de los naturales, muy bien, de los macrólidos naturales. Y ahí por último tenemos los cetólidos, muy bien, como la telitromicina, muy bien, que es también en este caso vendría a entrar a lo que son los sintéticos, por si acaso, muy bien, pero son cetólidos porque tienen una estructura química un poquito más alterada, así que presenta esta clasificación, ¿ok? Los naturales y los sintéticos y los cetólidos. Hay otra clasificación que también es muy recomendable utilizar, que es los de la primera generación, que obviamente son aquellos macrólidos que en primer lugar se han podido aislar. Ahí tenemos la hidromicina, la fluritromicina, ¿no? El oleandomicina y demás, ¿verdad? Esos son los de la primera generación. Y los de la segunda generación que han venido después de 2 años de haberse, en este caso, descubierto estos macrólidos de primera generación, tenemos los de la segunda generación, ahí tenemos la roxitromicina, la claritromicina, fíjense, ahí tenemos la roquitamicina, muy bien, fíjense, aquí también tenemos la acitromicina y la telitromicina, ¿verdad? Entonces, estas son las de segunda generación, lo cual nos muestra la segunda clasificación, ¿verdad? Primero tenemos la clasificación de naturales, sintéticas y cetólidos, y la segunda clasificación por lo que es, en este caso, la primera y la segunda generación. Aquí hay otra clasificación que también se utiliza en muchos libros, como por ejemplo en el libro de Goodman y Gilman te habla de esto, fíjense, de la clasificación según los carbonos, muy bien, según la estructura química de los carbonos que tiene cada macrólido, fíjense.
los que tienen 14 carbonos, ahí tenemos en este grupo la eritromicina, la diritromicina, la claritromicina y la teritromicina. ¿Listo? Aquellos que tienen 15 carbonos, muy bien, son en este caso la acitromicina, muy bien, fíjense, el único, muy bien, como pregunta de examen les pueden dar, si es que en este caso cursan esta materia, muy bien, aquel macrólido que tiene 15 carbonos es la acitromicina, y los que tienen 16 carbonos van a ser la espiramicina, la midecamicina, muy bien, la josamicina y la roquitamicina. Muy bien, entonces aquí están directamente la clasificación según los carbonos en el caso de la estructura química. ¿Listo? Entonces, esta clasificación son los más utilizados. Muy bien, ahí tenemos los naturales sintéticos y sólidos, los de generaciones, muy bien, primera, segunda generación, y según el número de carbonos, principalmente. ¿Listo? Muy bien, entonces esto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la clasificación completa de los macrólidos, que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ok? Si quieren pueden sacarlo, pueden sacarle una fotito, un screenshot, no hay ningún problema, cosa de que ustedes puedan tener esta información. Pero les voy a ir pasando en el grupo de WhatsApp lo que es el PowerPoint, ¿listo? Obviamente convertido en PDF para que no se altere ninguna, en este caso, ninguna parte del PowerPoint, ¿listo? Entonces, ahí tenemos lo que es, en este caso, la clasificación, muy bien, la clasificación de los macrólidos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar en este caso hablando principalmente de lo que son los macrólidos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora en este caso de lo que es el mecanismo de acción, así que vamos a ir viendo esto. Vamos a dejar ingresar algunos que están ingresando también. A ver, vamos a ver, ahora sí. Muy bien. En el caso de lo que es el mecanismo de acción de estos macrólidos, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, ahí está. Muy bien. Mecanismo de acción. Fíjense, en el mecanismo de acción vamos a tener lo siguiente. Vamos a saber de que inicialmente estos fármacos, estos macrólidos van a ser bacteriostáticos. ¿Ok? Ustedes saben que la palabra bacteriostático significa que van a inhibir el crecimiento de la bacteria, ¿ok? Van a inhibir el crecimiento. Eso es un bacteriostático, muy bien. Pero a veces puede ser bactericida. Ahora, aquí me tienen que entender algo muy interesante. ¿Por qué a veces pueden ser bactericidas? Porque principalmente pueden inhibir, muy bien, tanto obviamente la síntesis proteica, pero hablando principalmente en un tiempo largo, muy bien, en un tiempo prolongado. Si en un tiempo prolongado se va inhibiendo la síntesis proteica, entonces este fármaco puede ser bactericida. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? En este caso produce inhibición de la síntesis proteica bacteriana, lo cual es irreversible. ¿Por qué? Porque se une ¿a qué? ¿A qué subunidad? Porque ustedes saben que las unidades en este caso del ribosoma son dos, ¿verdad? La unidad 50, muy bien, 50S, que es la más grande, y la unidad pequeña, ¿no? El small, así se lo denomina, ¿no? La unidad pequeña, que es la de 30S. Ustedes recuerdan que cuando hemos hablado de aminoglucósidos, hemos hablado de las tetraciclinas, acuérdense muy bien de que la unidad 30, muy bien, son, en este caso, son inhibidos por los aminoglucósidos y las tetraciclinas, ¿te acuerdas? Ahora, si nosotros hablamos de los macrólidos, estamos hablando de la inhibición de la unidad 50S. ¿Listo? Específicamente, y esto suelen preguntar mucho en los exámenes, suelen preguntar mucho, es que actúan en esta característica, fíjense, en el RNA ribosomal 23. ¿Listo? Principalmente eso. Entonces, detalle importantísimo, ¿ok? Además de eso, tienen que tener muy en cuenta de que tiene un efecto post-antibiótico. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué es un efecto post-antibiótico? Significa de qué? De que después de haber, en este caso, quitado el fármaco del paciente, el proceso va a seguir, va a continuar. Es decir, que al momento de poder inhibir la función del 50S del ribosoma, este va a estar tan acostumbrado a ya no, en este caso, realizar su función, de que el ribosoma ya no va a servir en este caso, en la bacteria, y por ende, la bacteria puede, en este caso, destruirse. ¿Listo? Detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta. Además de esto, como son bacteriostáticos y algunos casos bactericidas, va a ser dependiendo de la especie bacteriana. ¿Por qué? Porque obviamente hay bacterias que
en este caso, fundamentalmente necesitan crecer para poder, obviamente, evolucionar y poder después reproducirse. Muy bien, pero hay algunos que no les interesa mucho crecer, así que en estas bacterias van a ser un efecto bacteriostático. Muy bien, pero en aquellos que es fundamental que crezcan para poder reproducirse, muy bien, entonces en esos va a actuar directamente siendo bactericida. ¿Ok? Todo eso va a depender, nuevamente te repito, de la especie bacteriana, ¿no? Y la fase de crecimiento al cual estamos inhibiendo. Como también en este caso, la concentración del fármaco. Si la concentración es alta, entonces también puede actuar como un bactericida. ¿Listo? Detalle importante acá es que, además de eso, fíjense acá, tenemos que tener muy en cuenta de que inhibe la translocación. Muy bien, ¿qué significa cuando yo te hablo principalmente de translocación? Estamos hablando de, en este caso, la característica de poder, en este caso, de poder trasladar los aminoácidos por el RNA de transferencia. Muy bien, si ustedes recuerdan, lo que están viendo aquí con dientecitos de colores, ¿no? Es el ARN mensajero. Ustedes recuerdan que el ARN mensajero, ¿qué tiene? Tiene principalmente tiene el codón, así se lo denomina, ¿no? Que es el código genético, muy bien, el código que proviene del ADN, muy bien, para poder realizar una proteína específica. Es decir, en pocas palabras, el ARN mensajero se encarga de poder, en este caso, guiar, muy bien, la unión de ciertos aminoácidos. Muy bien, como están viendo estos colorcitos, estas barritas de colores, pertenecen a cada nucleótido, ¿verdad? Y cada nucleótido o cada triplete de nucleótido va a dar lugar a un tipo de aminoácidos. Muy bien, detalle importante. ¿Qué van a hacer los ARN de transferencia? Si ustedes recuerdan, van a trasladar, van a empezar a transportar los aminoácidos. Obviamente, primero traduciendo lo que es el código del ARN. ¿Verdad? Porque por eso se dice de que el ARN tiene el codón, mientras que el ARN de transferencia tiene el anticodón. ¿Qué es el anticodón? Es, en este caso, el saber cuál tipo de aminoácidos requiere el ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, inhibe la translocación. Inhibe, en este caso, el transporte de los aminoácidos. ¿Qué más va a inhibir? Va a inhibir la transpeptidación. ¿Qué significa la palabra transpeptidación? Es el enlace con la cual se unen los aminoácidos. Si ustedes recuerdan, al momento de unir varios aminoácidos, se unen por un enlace llamado el enlace peptídico y por ende forman la cadena, muy bien, llamada la proteína en este caso, ¿no? Primero péptido, si es que tiene un número de menos de 100, se llama péptido, pero cuando es un número mayor a 100 aminoácidos, se lo conoce como proteína, ¿verdad? Entonces, esta cadena puede ser inhibida principalmente también por lo que son los macrólidos, ¿ok? En este caso, fíjense, las lincosaminas y el cloranfenicol, que son otro tipo de, en este caso, no son macrólidos, sino son, en este caso, son otro tipo de antibióticos, actúan en el mismo lugar y por ende pueden, en este caso, dar lugar a alguna resistencia cruzada. ¿Qué significa? Si tú combinas macrólidos, como por ejemplo la eritromicina, con lincosamidas o cloranfenicol, lo que te va a resultar son una resistencia cruzada. ¿Qué significa? Que al querer actuar en el mismo lugar, se van a pelear y no van a saber cómo, en este caso, poder realizar su función. No es como por decir, si tú, digamos, hoy juega, no sé, hoy juega el partido Bolivia, ¿verdad? Y digamos que si el director técnico mete a un delantero y mete a otros dos delanteros, a más cuatro delanteros, digamos, que van a ir al sector izquierdo, ¿qué va a suceder? Esos cuatro delanteros que van a ir al sector izquierdo se van a pelear, obviamente, por el balón, porque están en el mismo lugar, y por ende no va a haber, en este caso, el objetivo de poder meter goles. En pocas palabras, lo mismo sucede con el mecanismo de acción si es que tú combinas macrólidos con lincosaminas cloranfenicol. Actúan en el mismo lugar y por ende no van a saber cómo actuar. Muy bien, muchos tal vez deben pensar de que si nosotros empezamos a combinar lincosaminas con alfenicol y macrólidos, se va a potenciar, ¿verdad? Se va a potenciar el efecto. No es así, sino que va a haber una resistencia cruzada. Este es un detalle importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien, la resistencia puede ser en la alteración del sitio de acción, es decir, que las bacterias pueden ser resistentes a estos fármacos
pueden ser resistentes a esos fármacos si es que alteran el sitio de acción en este caso, del fármaco, ¿ok? Entonces, la bacteria, para que pueda, en este caso, crear una resistencia bacteriana, en este caso va a realizar una alteración en el sitio de acción, es decir, que puede alterar su comportamiento de las unidades 50S, ¿ok? Detalle importantísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿listo? Macrólidos, ¿a dónde actúan? En las unidades 50S, específicamente en la translocación y en la transpeptidación, ¿ya? Muy bien, entonces, este es un detalle importante que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ok, además de eso, como por ejemplo en el libro de Goodman y Gilman nos habla principalmente de lo que es principalmente algunos efectos adversos que obviamente vamos a tener muy en cuenta en el caso de los macrólidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos macrólidos producen menos efectos adversos. Esto tienen que saberlo muy bien, por eso muchas veces se lo van utilizando y además de eso pueden llegar a niveles muy, muy profundos de tejidos, es decir, en pocas palabras se distribuye muy bien. Eso lo vamos a hablar en farmacocinética un poco más ratito. Muy bien, entonces este es un detalle importante, ¿ya? Como te he dicho, esta resistencia que hemos hablado hace un ratito de lo que es, en este caso, la resistencia en la alteración del sitio de acción, se va a dar en qué parte, en este caso, en qué parte de la bacteria. Muy bien. Esta va a ser principalmente gracias a los plásmidos. Si ustedes recuerdan, los plásmidos son estructuras extra cromosómicas que realizan un estudio, así más o menos, ¿no? Un estudio del fármaco para poder, en este caso, evadir el efecto del fármaco. Entonces, los plásmidos van a ser en este caso, una de las estructuras más importantes de la bacteria para poder crear resistencia de este fármaco. ¿Listo? Muchas veces también producen especialmente unas enzimas que se llaman las esterasas, ¿no? Estas esterasas también van a impedir ¿de qué? De que estos fármacos puedan llegar al sitio de acción, ¿listo? Que es obviamente en las unidades 50S. Otro detalle importante que tienes que tener muy en cuenta es que también producen lo que son las metilasas, muy bien, que modifican la acción del macrólido. Es decir, que el macrólido, como objetivo que tiene, objetivo llegar hacia las unidades 50S y poder inhibir la translocación y la transpeptidación. ¿Qué es lo que hace la bacteria para poder crear resistencia? Hace o realiza las metilasas, puede producir las metilasas que van a modificar esa acción que tienen los macrólidos. ¿Listo? ¿Qué más? Un detalle importante es una resistencia natural que van a presentar las bacterias. ¿Y cuál es esa resistencia normal o la resistencia, en este caso natural, que se llama? Es la resistencia intrínseca, así se lo denomina. ¿Por qué? Porque modifica la permeabilidad de la membrana. Es decir, escuche muy bien, si ustedes recuerdan la bacteria que tiene, si es una bacteria gram positiva, tiene una gran pared celular, ¿te acuerdas? Y si es RAM negativa, tienen dos membranas y en medio de las dos membranas se encuentra la pared celular, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la resistencia natural que realiza la bacteria para poder, obviamente, tener resistencia a este antibiótico? Realiza lo que es la permeabilidad de la membrana, es decir, que hace de que el antibiótico no pueda ingresar por la membrana. Entonces, si no ingresa por la membrana, obviamente no va a llegar hacia el ribosoma. Entonces, una de las resistencias naturales que realiza la bacteria es poder hacer impermeable al antibiótico. ¿Listo? No dejarle pasar al antibiótico. ¿Listo? Para que no ingrese hacia el ribosoma. ¿Listo? Como también, como cualquier bacteria, también tiene sus bombas de flujo. ¿Qué son esas bombas de flujo? Son proteínas que expulsan al antibiótico. ¿Listo? Como hemos hablado en varias ocasiones de las bacterias, ¿verdad? Entonces, detalle importante. Nunca te olvides, los mecanismos de resistencia van a ser, en este caso, la alteración del sitio de acción, obviamente dados por lo que son los plásmidos. Muy bien, también van a ser especialmente por enzimas llamadas las esterasas, las metilasas y la resistencia natural que hemos dicho que es la modificación de la permeabilidad de la membrana. ¿Para qué? Para que no pase el antibiótico. ¿Listo? Detalle importante, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Ahora, en este mismo gráfico que estamos viendo, ahí tenemos el ribosoma, ahí tenemos en este caso las unidades 50S, tenemos que saber de que el espectro antibacteriano de los macrólidos, muy bien, es especialmente, y es un antibiótico de elección, ¿para quién? Para el Helicobacter pylori, ¿ok? Entonces, esto espero que lo vayan anotando, ¿por qué? Porque
para cuando una persona tiene gastritis, ¿no? Muchas veces suele ser debido por el agente etiológico llamado Helicobacter pylori, ¿verdad? Esta bacteria que es obviamente es un comensal al principio, obviamente en el estómago, pero que después cuando aumenta en número, en cantidad, entonces puede volverse patógeno una vez también de que el individuo baje su inmunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el antibiótico? ¿Cuál es el macrólido de elección para el Helicobacter pylori? Nunca te olvides, es la claritromicina. ¿Ok? Espero que lo noten. La claritromicina es un antibiótico de elección para el Helicobacter pylori. ¿Listo? Muy bien, pero también en el aspecto bacteriano podemos encontrar gran positivos y gran negativos, como por ejemplo, podemos utilizar estos fármacos, estos macrólidos, cuando tenemos estreptococos de los grupos A, B, C y G, principalmente de estos estreptococos, de los estreptococos pneumoniae, estreptococos piógenes, el Clostridium tetani, principalmente el Corynebacterium diphtheriae también, muy bien, y algunas listerias también. ¿Listo? También algunas cepas de Staphylococcus aureus, en el caso de lo que son los gram positivos, ¿verdad? Es un detalle importantísimo. Pero también, ¿puede actuar en gram negativo? Sí, puede actuar, escuche muy bien, en la Moraxella catarrhalis. Muy bien, podemos principalmente utilizar en este caso, estas bacterias principalmente. Podemos utilizar también en la Bordetella pertussis, muy bien, y en el Haemophilus influenzae. ¿Listo? Como también se puede utilizar también en el Campylobacter jejuni también, ¿no? Principalmente. ¿Qué más? Podemos utilizar en bacterias que causan lo que son las infecciones de transmisión sexual, sí, como por ejemplo en clamidia se puede utilizar. Muy bien, también tiene su efecto. Tenemos también, en el caso de lo que es el agente etiológico del sífilis, muy bien, como por ejemplo el Treponema pallidum, que también en este caso es efectivo, muy bien, para poder eliminarlo, como también, vuelvo a repetir, para el Helicobacter pylori, que es otro de estos, en este caso de otros de estos... de otras bacterias que son sensibles a los macrólidos. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, este va a ser principalmente los fármacos que en este caso, van a actuar en estas diferentes bacterias. ¿Listo? Pasemos rápidamente a lo que es directamente la farmacocinética. ¿Listo? Hablaremos de la farmacocinética. En el caso de la farmacocinética, tienen que tener muy en cuenta de que la administración, muy bien, la mayoría es por vía oral, ¿listo? La mayoría, como por ejemplo, fíjate, ahí tenemos la eritromicina, muy bien, por vía oral, también se lo puede administrar por vía endovenosa, vía intravenosa en este caso, o por vía tópica, ¿listo? El tiempo de administración es de 4 a 6 horas, su vida media, en este caso que alcanza en el plasma sanguíneo es de 1 a 3 horas, muy bien, y mayormente se utiliza para la tosferina, ¿no? Eso principalmente como un detalle importante, ¿no? La claritromicina se utiliza sí o sí por vía oral, por vía oral, en este caso, su tiempo de administración es de cada 12 horas, muy bien, y la vida media obviamente es de 12 horas también, ¿no? ¿Eso para qué? Para erradicar lo que es el Helicobacter pylori, ¿listo? Como hemos mencionado hace un rato. La acitromicina se utiliza por vía oral y por vía endovenosa, muy bien, cada 24 horas, es decir, una vez al día en este caso, ¿verdad? Y su vida media, fíjense, es de 40 horas, muy bien, y es el más utilizado, ¿no? Principalmente, ¿no? En este caso, la citromicina. Estos fármacos se utilizan como tratamiento para gérmenes atípicos, como un detalle importante, ¿listo? La eritromicina y la claritromicina se debe administrar con los alimentos, detalle importante, con los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un medio ácido es más fácil absorbible, en este caso, estos dos fármacos, ¿no? La eritromicina y la claritromicina. En el caso de su distribución, es mayor en donde los polimorfonucleares, es decir, que puede llegar directamente a esos leucocitos, puede llegar a la pleura, puede llegar a la próstata, muy bien, tiene una mayor distribución en esos lugares. En pocas palabras, si hay una infección por gram positivos en la pleura, por gram positivos en la próstata, entonces lo que podemos utilizar son las macrólidos, ¿no? Y menor distribución está en el líquido cefalorraquídeo y en la placenta. En pocas palabras, muchas veces no va a poder atravesar la barrera placentaria y tampoco va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Listo? También podemos ver de que se puede distribuir en la parte intracelular, que es un detalle muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso
va a dar lugar a este efecto. ¿Listo? Su metabolismo es enteramente hepático, muy bien, en este caso, la proteína CYP450, muy bien, ¿te acuerdas? En este caso, cuando hemos hablado del P450, ¿verdad? Y en este caso también tiene un efecto postantibiótico, como te he dicho, ¿no? Es decir, en pocas palabras, después de su tiempo de vida puede seguir actuando principalmente, ¿no? Y su eliminación es por vía biliar en un 90%, fíjense, es por vía biliar en un 90%, es decir, que se pueden eliminar por heces fecales, muy bien, después de vía biliar, y después, en este caso, un 10% se lo elimina por vía renal, ¿no? La claritromicina, en este caso, presenta una eliminación 50% por vía biliar y 50% por vía renal, ¿listo? Esto en el caso de la claritromicina, ¿ya? Muy bien. En el caso de lo que es las mujeres embarazadas, este fármaco se lo cataloga como, en este caso, como una clasificación B y C, ¿listo? Una clasificación B y C de lo que es las embarazadas. En pocas palabras, si es que el beneficio es alto para poder administrarlo, entonces se lo administra. Pero si el riesgo es más alto que el beneficio, entonces no se lo utiliza en las mujeres embarazadas. Entonces, clasificación B y C en el caso de lo que son los macrólidos, ¿ya? Detalle importantísimo en este caso. Algo que me estaba olvidando, en el caso de lo que es su distribución, muy bien, tiene una unión a proteínas de un 80%. ¿Listo? Se une principalmente a qué proteína? A la proteína alfa-1 glicoproteína. Entonces, esto es también que tienen que anotar, muy bien, se une en un 80% a la proteína alfa-1 glicoproteína, ¿no? Alfa-1 glicoproteína, que es la proteína que lo transporta. En este caso, el macrólido no se transporta por la albúmina. Se lo transporta, sí, pero en un 20%, en una poca proporción, pero mayormente por la proteína alfa-1 glicoproteína. ¿Listo? Tiene altas liposolubilidad. ¿Qué significa eso? Significa de que va a poder unirse rápidamente a la membrana. ¿Qué significa eso? Significa de que este fármaco va a poder atravesar la barrera de lo que es la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es enteramente lipídica, ¿verdad? Y por ende puede atravesar la barrera. ¿Listo? Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque sabes de que estos macrólidos actúan intracelularmente. ¿Listo? Detalle importantísimo en esta ocasión. Continuamos. ¿Qué más? Tenemos que tener muy en cuenta que hemos dicho de que su biodisponibilidad, eso me estaba olvidando, la biodisponibilidad es en un 25 a un 50%. ¿Qué significa? Que si tú administras por vía oral, muy bien, un 25 a un 50% de la totalidad del medicamento va a ingresar por vía sanguínea. Si te das de cuenta, como debe atravesar varias barreras, este medicamento no ingresa a un 100%. ¿Cuándo actúa, cuánto llega en un 100%? Cuando se lo administra por vía intravenosa, muy bien, o endovenosa, así se lo denomina. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Aquí, nunca se olviden, en este gráfico, fíjense que la acitromicina, muy bien, es por vía oral, por vía endovenosa, ojo, y su tiempo de administración es cada 24 horas, y fíjense, su vida media, 40 horas. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ok? En el caso de la acitromicina. Muy bien, hablaremos uno por uno, ¿listo? Quiero hablar uno por uno de cada uno de estos fármacos que tienes que tener muy, muy en cuenta. A ver, hablaremos primero de la acitromicina, hablaremos de acá abajo, ¿ok? De esta acitromicina. Esta acitromicina es la menos utilizada, muy bien, en microorganismos gram positivos y es mayor activa, tiene una mayor actividad sobre gram negativos, muy bien, mayormente en gram negativos aerobios, como por ejemplo la Bordetella, también tenemos a lo que es la Haemophilus influenzae, ¿no? Que te da la influenza, en este caso, esta enfermedad, entonces lo va utilizando. ¿Listo? En el caso de lo que es la claritromicina, ahí está, ahí arriba, la claritromicina, es el más potente contra estafilococos, estreptococos, muy bien, todavía más potente que la eritromicina, por si acaso, y actúa en bacilos gram negativos aerobios, ¿no? Como ya te he dicho, actúa directamente en la botella, actúa lo que es en el Helicobacter pylori, muy bien, y es menos activa en quiénes, en el Haemophilus influenzae y en los gonococos. ¿Listo? Principalmente. Y la eritromicina, como lo que ves acá arriba, la eritromicina actúa principalmente más en estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Si te das de cuenta, también se lo puede utilizar en fiebre reumática, en faringitis, ¿te das de cuenta? Entonces, detalle importante. ¿Listo? Como también actúa también la eritromicina mayormente en Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? ¿Qué más?
Tiene una actividad limitada muchas veces con lo que es la bacteria Legionella, ¿no? Principalmente para tener muy en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta de que la eritromicina, además de esto, la eritromicina, como hemos dicho, se lo da por vía oral, muy bien, se lo conoce en la mayoría de del campo industrial como el estolato, así se lo conoce, ¿no? El estolato. Y por vía endovenosa se lo conoce como el lactobionato, así se lo conoce, ¿listo? Estos dos fármacos que tienes que tener este fármaco que tienes que tener muy en cuenta al momento de adquirirlo, ¿no? Entonces, por vía oral, el estolato, si también se lo denomina, y por vía endovenosa se lo conoce como el lactobionato. ¿Listo? ¿Qué más? Hemos dicho que principalmente estos van a presentar una eliminación, bien, por vía biliar en un 80%, y hemos dicho que también estos van a, en este caso, tener una unión a proteínas de un 80% por una específica proteína, ¿verdad? Muy bien. Algo que tenemos que tener también muy en cuenta es que la citromicina, como por ejemplo, la citromicina puede tener una característica muy importante. Esta se concentra en parte intracelular. ¿Quién? La acitromicina. Ah, por eso tiene una vida media amplia. Fíjense, puede en este caso actuar durante 40 horas. Hasta hay libros donde te dice que puede actuar hasta 60 horas. ¿Por qué? Porque esta citromicina, en este caso, se conserva intracelularmente. ¿Qué pasa si es que, en este caso, se conserva intracelularmente? Obviamente es como si estuviese ocultando, ¿verdad? Entonces, se va almacenando y, por ende, va teniendo más efecto, muy bien, más vida media. Muy bien, por eso te dice que tiene un efecto post-antibióticos, muy bien. Es decir, que una vez que hayas, en este caso, hayas suspendido ya los antibióticos, o has suspendido lo que son los macrólidos, siguen actuando. Muy bien, ¿por qué? Porque se encuentran a nivel intracelular. ¿Listo? Entonces, este es el porqué de estos fármacos, en este caso tienen un efecto postantibiótico, mayormente la citromicina, ¿verdad? Muy bien. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en este caso, muy bien, nada más, ¿no? Pasemos rápidamente. Vamos. En los efectos adversos tienen que tener muy en cuenta de que actúa en sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso, el sistema renal, en el sistema inmune, principalmente, fíjense en estos 4 lugares, muy bien, como por ejemplo en el sistema cardiovascular, mayormente estos macrólidos pueden ser arritmógenos, es decir, que pueden provocar arritmias cardíacas, ¿no? Fíjense, que como por ejemplo ahí está un electrocardiograma normal, aquí tenemos la onda P, la onda QRS, la onda T, ¿verdad? Te das de cuenta de lo normal que debe suceder, pero muchas veces puede haber una, una alteración en lo que son estas ondas. Muy bien, pueden ampliar, en este caso, lo que es el intervalo QT, en este caso, fíjense, pueden ampliar y puede provocar arritmias, ¿listo? En este caso, si es que se va utilizando con mucha proporción, ¿listo? Puede provocar flebitis también, si es que se lo administra por vía endovenosa. En el sistema digestivo, nunca te olvides, puede provocar lo que es la diarrea, puede ser muy hepatotóxico, muy bien, muy hepatotóxico, ¿por qué? Porque hemos dicho que este fármaco principalmente se va a metabolizar hepáticamente, ¿verdad? Más o menos en un 90%, en un 80 o 95%, principalmente por las proteínas CYP450, ¿te acuerdas? Por eso es hepatotóxico. Puede provocar, además de eso, prurito, colestasis, irritación de la mucosa intestinal y puede provocar ictericia. ¿Listo? Entonces, este es uno de los efectos adversos más importantes del sistema digestivo. En el caso del sistema nervioso, puede provocar, y sistema renal, puede provocar lo que es la ototoxicidad. ¿Listo? En este caso, toxicidad a nivel del oído, principalmente, y nefrotoxicidad, obviamente. ¿Por qué? Porque también se va eliminando por vía renal, en este caso, principalmente, ¿no? Esta puede ser muy nefrotóxico. En el sistema inmune puede haber una hipersensibilidad por estos fármacos, puede provocar colitis por pseudomonas, por si acaso, entonces puede llegar hasta qué, a una disentería, en este caso a una
a una salida de ¿qué? De heces mucosanguinolentas por colitis por pseudomonas. ¿Listo? Esto en el caso de lo que es el sistema inmune. Entonces, estos son los efectos adversos más importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, lo más importante que aquí tenemos que recabar es que tiene alteraciones gastrointestinales, mayormente, si te das de cuenta, ¿verdad? Fíjense, diarrea, hepatotoxicidad, prurito, colestasis, irritación, tricis, ¿verdad? Pueden provocar principalmente, además de eso, muy bien, así hablando específicamente, una estenosis hipertrófica del píloro, ¿ok? Esto más que todo cuando das el estolato. ¿Qué es el estolato? Hemos dicho que es la eritromicina por vía oral, ¿verdad? Entonces, puede provocar la estenosis hipertrófica del píloro, es decir, que puede engrosar, muy bien, lo que es ese esfínter, muy bien, de la parte inferior del estómago, muy bien, y puede provocar esa característica, ¿listo? Detalle importante. Puede provocar la hepatitis colestásica, también puede provocar esta hepatitis colestásica con el estolato, es decir, con la eritromicina por vía oral, ¿listo? Fíjense, puede provocar reacciones alérgicas, como hemos mencionado hace un rato, y lo que suele ser pregunta de examen mayormente son estas arritmias que puede provocar, ¿no? Prolongan el intervalo QT del electrocardiograma, como te he mencionado, ¿no? Estas son partes fundamentales de los efectos adversos de los macrólidos, ¿listo? Este es un detalle importante. Pasemos a las contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos que tener muy en cuenta? En primer lugar, muy bien, en primer lugar tenemos que tener muy en cuenta de que puede haber una hipersensibilidad. Aquí no te lo he puesto, ¿por qué? Porque es mínima, muy bien, la contraindicación en el caso de la hipersensibilidad es mínima, es decir, que puede haber pacientes que sí pueden tolerar el fármaco o pueden otras que no, pero en este caso la hipersensibilidad es mínima, ¿ya? Eh, Puede ser también, en este caso, como estamos viendo acá, puede provocar arritmias. Entonces, un paciente con arritmias no se le debe dar macrólidos. ¿Por qué? Porque obviamente van a empeorar la situación, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo el atemisol, el cetaprive, el tefnadina, en este caso, que son otros fármacos que pueden provocar y pueden, en este caso, alterar en este caso, las ondas del electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, también principalmente de contraindicación, las arritmias. Muy bien. Tenemos que evitar también principalmente a los hepatópatas. ¿Qué son los hepatópatas? Son aquellos que están con enfermedad hepática principalmente, ¿no? Mucha precaución, obviamente, con lo que te he dicho, ¿no? En esta ocasión, con personas que tienen insuficiencia hepática, pacientes que tienen insuficiencia renal, porque te he dicho que son nefrotóxicos estos fármacos, muy bien. Esencialmente en la claritromicina, esencialmente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado si es que vas a administrar a pacientes, ¿listo? También tienes que tener mucha precaución con el uso de estos macrólidos, aquellos que sufren miastenia, muy bien, miastenia gravis, muy bien, un detalle importante en el caso de la miastenia gravis, si tú te das de cuenta, se caracteriza obviamente por, en este caso, por fatiga, debilidad, ¿no? En cualquier músculo, y obviamente que el corazón es un músculo, entonces, en pocas palabras, es como si estuvieses debilitando aún más el músculo del corazón, haciendo o causando arritmias. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta de que no se debe dar, es contraindicado dar en pacientes que tienen miastenia, ¿no? Miastenia gravis. Bien, no se debe dar también en recién nacidos, embarazadas, lactantes, porque hemos dicho que pertenecen al grupo B y C de la contraindicación de fármacos en embarazadas, ¿no? Muy bien. Indicaciones. En el caso de las indicaciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta de que debemos dar estos macrólidos, muy bien, en infecciones por gérmenes atípicos, muy bien, gérmenes atípicos, como por ejemplo cocos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos, perfecto, bacterias atípicas como por ejemplo bacterias que en este caso pueden introducirse a células, muy bien, principalmente que son intracelular mayormente en la mayor parte de su ciclo de la bacteria, como por ejemplo los treponemas, las micobacterias principalmente, muy bien, es indicado en la EPI, muy bien. Tenemos que tratar también la neumonía típica, la uretritis, la tosferina, la enteritis, la difteria, la gastritis, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la gastritis muchas veces su agente etiológico es el Helicobacter pylori, tenemos sífilis, la prostatitis, muy bien, en la ITU no complicada se utiliza en este caso lo que es los macrólidos y en la conjuntivitis también se lo puede utilizar, ¿listo? Detalle importante. Entonces,
Las indicaciones están ahí, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta que la primera elección para la neumonía, si te recuerdan, como te he dicho, la neumonía típica, ¿no? La neumonía por Legionela. Entonces, esto acuérdense muy bien, en primer lugar, de primera elección para la neumonía típica, ¿no? Por Legionela. También para la gastroenteritis, en este caso por Campylobacter jejuni también, ¿listo? Detalle importante, gastroenteritis, también para la gastritis, ¿verdad? La difteria en estado en este caso del portador, entonces la difteria también es el macrolides de primera elección. La tosferina preventiva o al inicio del cuadro de la tosferina también se utiliza lo que son los macrófagos, mejor dicho, los macrólides, mejor dicho, ¿no? ¿Qué más? Como alternativa, si es que, digamos, tú no quieres gastar macrólidos, obviamente, lo que tú puedes utilizar son beta-lactámicos. Muy bien, obviamente, si son, en este caso, infecciones por gram positivos, entonces, en este caso, tú lo primero que debes usar son penicilinas, en este caso, o beta-lactámicos, cefalosporinas y demás, ¿verdad? Y si es que son resistentes, recién utilizas, ¿quiénes? Los macrólidos, ¿listo? Detalle importante. Entonces, hay que saber utilizar también estos antibióticos. Muy bien. Las tetraciclinas, obviamente, en embarazados niños. Tú sabes que los macrólidos no se los puede dar a quienes, no se los puede dar no se los puede dar a las embarazadas. Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Una alternativa que son las tetraciclinas, ¿listo? Principalmente que van a actuar muy bien en embarazadas y en niños, no que van a tener una infección como por ejemplo por clamidia y demás, ¿listo? Y como te he dicho, ¿no? El Helicobacter pylori se utiliza, ¿qué tipo de macrólido? La claritromicina, muy bien, junto con otro antibiótico muy interesante que es el metronidazol. ¿Listo? El metronidazol también es otro antibiótico que en este caso elimina bacterias anaerobias. Entonces, tú vas a poder asociar muy bien la claritromicina con el metronidazol para obviamente eliminar a lo que es el Helicobacter pylori. ¿Listo? Detalle importante. ¿Qué más? Detalle importante acá son las interacciones. ¿Qué son las interacciones? Nuevamente te repito, son en este caso las combinaciones que muchas veces pueden ser muy inapropiadas en el caso de que queramos juntar macrólidos con otros medicamentos, como por ejemplo, a ver, aquellos que aumentan muy bien o potencian principalmente en este caso el mecanismo de acción de estos fármacos son la warfarina, en este caso la lovastatina, tenemos la teofilina, la ciclosporina, la digoxina, el fentanilo. Fíjense que van a aumentar, en este caso, su acción. Muy bien, en este caso. Pero aquellos que van a disminuir su acción son, como por ejemplo, los anticonceptivos orales, ¿no? Que van a disminuir su mecanismo de acción de estos macrólidos. ¿Listo? Entonces, estas son las interacciones que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? ¿Hay otras más? Sí, hay otras más, como por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. En el caso de lo que es la digoxina, muy bien, que hemos hablado hace un ratito, aquí está la digoxina, lo que hace es aumenta, muy bien, la bradicardia. ¿Listo? ¿De qué? Aumenta la bradicardia, en este caso, del corazón, es decir, que va a hacer más lento el latido del corazón. ¿Listo? Entonces, con la digoxina hay que tener muy en cuenta esto. ¿Listo? Va a haber en este caso, una inactivación muchas veces de este fármaco por lo que es algunas enzimas hepáticas que muchas veces van a interactuar con este fármaco y van a inactivarlo. ¿Listo? ¿Puede haber una toxicidad cardíaca? Sí. Muy bien, toxicidad cardíaca ¿con qué fármacos mayormente? Como por ejemplo, como la cisaprida, ¿listo? Esto anótenlo muy bien porque si es que ustedes unen lo que es los macrólidos con la cisaprida, pueden crear toxicidad cardíaca. Muy bien, como también el astenisol principalmente, ¿ok? Entonces, detalle importante para no causar principalmente lo que es la toxicidad cardíaca, ¿listo? En el caso, muy bien, vuelvo a repetir, puede, como por ejemplo la cisaprida, en este caso causa arritmias también. Y esto puede aumentar entonces la arritmia cardíaca. Muy bien, esta cisaprida es un procinético, por si acaso, que mejora la motilidad gastrointestinal e incrementa lo que es el tono del esfínter, ¿no? Del esófago, pero además de eso, como te he dicho, puede causar arritmias. Entonces, un fármaco que es el macrólido, que crea, en este caso, arritmias cardíacas, con otro fármaco que también crea arritmias cardíacas, entonces puede, en este caso, aumentar
la alteración del corazón, ¿verdad? Entonces, detalle importante acá. La astemisol lo mismo, la pimosina también, lo mismo, ¿verdad? Aquellos que incrementan la toxicidad del macrólido, este es un detalle importante, son las estatinas. ¿Qué son las estatinas? Son fármacos que se utilizan ¿para qué? Para poder eliminar algunas grasas, muy bien, que se encuentran en nuestro organismo, como por ejemplo el LDL, el HDL, ¿te acuerdas? Que son grasas que se encuentran en nuestro organismo que muchas veces se van almacenando, ¿verdad? Entonces las estatinas hacen o realizan esa función, que muchas veces van a incrementar la toxicidad del macrólido. ¿Listo? También tenemos la ciclosporina, tenemos en este caso la teofilina también, que van a aumentar la toxicidad del macrólido. ¿Listo? Aquellos que incrementan su efecto, ¿de quiénes? De los macrólidos son los siguientes, como por ejemplo, como ya te he dicho, la digoxina también va a estar ahí, va a estar en este caso el midazolam, principalmente el midazolam, otro fármaco muy interesante también que se va en este caso utilizando mayormente como una benzodiazepina, ¿te acuerdas? Entonces, aquellos que principalmente el midazolam es, en este caso, un analgésico, muy bien, que mayormente se va utilizando en pacientes que tienen un gran dolor, principalmente, entonces se lo utiliza y mayormente suelen asociar con este macrólido y el macrólido suele potenciar su efecto, ¿listo? Es un detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Hay otras más, ¿no? Pero por tiempo, entonces no vamos a ir mencionando, pero eso tiene que ir teniendo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Posología, ahí tenemos la posología en donde la eritromicina, como te he dicho, fíjense, se puede ir utilizando en los adultos, en los niños también, sí, pero menos en lactantes, ¿verdad? Es un detalle importante. Ahí tenemos las vías, la vía oral que se utiliza mayormente, vía intravenosa también se puede utilizar, ahí están las dosis y el intervalo que se puede dar, ¿listo? La claritromicina, fíjense, en adultos, en niños también, principalmente para poder, obviamente, eliminar el Helicobacter pylori, ahí tenemos la dosis, 250 a 500 miligramos, muy bien, en este caso es más importante en niños darles por kilogramo peso, es decir, 15 miligramos por el peso que tiene el niño, muy bien, por día, ¿no? Cada 12 horas, en pocas palabras, 2 veces al día, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otras más, muy bien, que también se lo pueden ir utilizando por vía oral y por vía intravenosa también. ¿Listo? Entonces, ahí está la posología de lo que son los macrólidos. ¿Listo? Detalle importantísimo. Bien, esto con lo que son los macrólidos. ¿Listo? Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutitos y después de eso vamos a continuar con lo que es el temario, ¿verdad? Y hemos avanzado lo que son los macrólidos, ahora vamos a hablar de las sulfas y las quinolonas. ¿Listo? Así que vamos a tener un pequeño receso de unos 10 minutitos, después de eso hablamos de las sulfas y quinolonas. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, pueden escribirlo en el chat si quieren ustedes y después del receso yo les voy a ir respondiendo cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Entonces, pasemos a nuestro receso. Voy a colocar aquí receso de 10 minutitos. ¿Listo? A partir de este momento, pueden ir a traerse algún juguito, algún alimento y demás. Pueden estirarse y demás. ¿Para qué? Para luego continuar con la clase. ¿Ok? Receso de 10 minutitos entonces a partir de este momento.
Ok, doctores, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces hablando de lo que son las sulfamidas y las quinolonas. ¿Ya? Muy bien, entonces quisiera que me puedan responder si es que se puede ver la presentación antes de comenzar, porque si no, voy a empezar a explicar y no se va, tal vez no se va a ver nada. A ver, ¿me pueden confirmar si se puede ver la presentación? Yo creo que sí, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Eh, Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de las sulfonamidas y las quinolonas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar obviamente con las sulfonamidas. ¿Listo? ¿Qué característica, qué características tienen las sulfonamidas en este caso? Principalmente son, nunca te olvides, son quimioterápicos, ya no son antibióticos. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de generalidades de antibióticos, hemos dicho de que los antibióticos obviamente provienen de otros microorganismos, ¿te acuerdas? Como por ejemplo, la penicilina provenía de un microorganismo, obviamente que era un hongo, ¿te acuerdas? Ese es un antibiótico. Pero cuando nosotros hablamos de quimioterápicos, son en este caso medicamentos que están hechos sintéticamente. ¿Ok? Están hechos sintéticamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero las sulfonamidas y después vamos a ver las quinolonas. ¿Ok? Un poquito de historia vamos a ver de estas sulfonamidas. Es que el señor Gerald Johannes Paul Domange, así se lo considera, en el año 1935, logra obviamente sintetizar la primera sulfonamida, ¿no? A partir de un fármaco denominado el Prontosil, ¿no? Que se le cataloga como un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es un fármaco que obviamente ingresa al organismo y después de ingresar al organismo, por el mecanismo de metabolismo hepático, se convierte en un fármaco activo. ¿Listo? Este es un detalle importante. Que era eficaz en infecciones de estreptococo en ratones, ¿no? Y es por eso que en el año 1939 recibe el premio Nobel por hacer esta síntesis de este fármaco, ¿ok? Detalle importantísimo, ¿no? Otro detalle importante en el caso de lo que es historia, que hay que verlo muy bien, que posterior a este descubrimiento, tenemos en el año 1961, en donde tenemos a Whit James y Butchby, ¿no? En este caso, que sintetizaron la trimetroprima, ¿no? Que esto fue, en este caso, un gran avance, que al día de hoy, obviamente, conocemos, ¿no? La unión de lo que es la trimetroprima con la sulfonamida, que se lo conoce, en este caso, el cotrimoxazol, ¿te acuerdas? La trimetroprima más la sulfonamida, llamado el sulfometoxazol, nos da lo que es el cotrimoxazol, que es muy usado actualmente, ¿verdad? Entonces, este también ha ayudado en, ¿qué? En poder luchar con algunos microorganismos que mayormente causan muerte, principalmente en algunos pacientes. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta que este grupo de fármacos posee un espectro muy amplio. ¿Listo? Ya que es de mucha utilidad contra bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, pero no solamente bacterias, sino que además, en este caso, protozoarios. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? En el caso de las sulfonamidas, fíjense, las sulfonamidas son un grupo de antimicrobianos que, a diferencia de los antibióticos convencionales, obviamente, son en su totalidad, en el caso de las sulfonamidas, son sintéticos. Muy bien. Y estos son sustancias quimioterápicas derivadas de las para-aminobencenosulfamidas, muy bien, que se caracterizan por su estructura química, que presentan, fíjense aquí, fíjense, un grupo, perdón, un núcleo benceno, como lo que estás viendo acá. Fíjense, voy a colocar en este caso. Muy bien, ahí tenemos lo que hablamos nosotros de un núcleo benceno, ahí está, este núcleo benceno, que es una característica importante de las sulfomidas, muy bien, con un grupo amino, muy bien, fíjense, con un grupo amino que es el NH2, muy bien, junto con otro amídico, principalmente, que en este caso está en su costado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? En las sulfonamidas tenemos lo que es principalmente el núcleo benceno, ahí está el núcleo benceno, tenemos el grupo amino y el grupo denominado el grupo amídico, ¿listo? Detalle importante en la estructura química de las sulfonamidas, ¿listo? Lo que le da la actividad antibacteriana, en este caso las sulfonamidas, son el grupo amino, es decir,
¿Qué? Muy bien, aquí tenemos el antimicrobiano, muy bien, y aquí tenemos su espadita, ¿no? Con la sulfonamida lucha con este grupo amino para poder eliminar en este caso, a las bacterias, ¿ok? Entonces, su actividad antibacteriana es gracias en este caso grupo amino. Muy bien. ¿Qué más? Estas sulfonamidas no son de primera elección, ¿no? Son fármacos que se podrían elegir, en este caso, después de haber utilizado otros fármacos, como por ejemplo, fármacos que se utilizan antes de las sulfonamidas son las quinolonas, ¿no? Y los macrólidos, entre otros, ¿verdad? Para poder, obviamente, guardar estas sulfonamidas para algunos otros fármacos. Muy bien, porque estas sulfonamidas han presentado o muy alta tasa de resistencia, ¿no? Además que este grupo de sulfonamidas son un grupo muy tóxico, muy bien. Un claro ejemplo es estos fármacos, ¿no? Las sulfonamidas que son mayormente tóxicos en el organismo. ¿Listo? Lo que interesa en este tema de sulfonamidas es que estos actualmente se van a utilizar en la práctica clínica por diferentes razones. ¿Cuál es la primera razón? Porque han sido desplazados por otros antimicrobianos de mayor eficacia. Es por eso que mucho no se utiliza en la práctica clínica las sulfonamidas, ¿no? También por la alta tasa de resistencia que se han dado lugar en este caso y por la alta presencia de efectos adversos que pueden causar muchas veces una gran severidad en la enfermedad. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. Continuamos. En el caso de la clasificación, fíjense, la clasificación se puede dar, depende a lo que es directamente, como por ejemplo, aquí, según el libro de Flores que te estoy mencionando acá, en este caso tenemos este gráfico en donde nos los clasifica. ¿Depende a qué? Depende a la acción. Fíjense, depende de la acción. Aquí tenemos las sulfonamidas de acción corta, muy bien, que tienen un tiempo por lo menos de 6 horas, tiempo media, en este caso de 6 horas, como por ejemplo la sulfatiazol, ahí tenemos la sulfametacina, tenemos el sulfisoxazol, principalmente, que se lo conoce mayormente como el ganistrin, así se lo conoce, principalmente, y la sulfapiridina, ¿no? Que son de acción corta. Los de acción intermedia, que actúan obviamente, que tienen una vida media de ¿cuánto? De 11 a 18 horas, tenemos el sulfametoxazol, principalmente más, en este caso tenemos la sulfadiazina y tenemos la sulfamerecina, que obviamente tienen una acción intermedia. Ahora, detalle importante, el sulfametoxazol se lo puede, en este caso, juntar con la trimetroprima, obviamente dando lugar a lo que es el cotrimoxazol, ¿no? Ustedes, en este caso, conocen este medicamento, que es la unión de estos dos fármacos principalmente. Como también tenemos la combinación de la sulfadiazina con la pirimetamina, ¿listo? Es un detalle importante que también se utiliza en algunas otras infecciones, ¿no? Y aquellas que están dadas por la acción prolongada, que tiene una vida media de mayor a 24 horas. Muy bien, tenemos a la sulfadoxina, la sulfametoxipiridacina, si se lo conoce, la sulfadimetoxina y la sulfametoxidiazina, ¿no? Que son estos fármacos de acción prolongada. Muy bien, así se los puede clasificar mediante su tiempo de acción. ¿Listo? Detalle importantísimo. ¿Hay otra clasificación? Sí. ¿Cuál es la otra clasificación? La otra clasificación es de acuerdo a la eliminación rápida, ¿listo? A la eliminación rápida, ¿no? Ahí tenemos aquellos que se eliminan rápidamente, como por ejemplo la sulfametacina, muy bien, y también tenemos el sulfisoxazol, en este caso, que se van eliminando, que tienen una semivida de 4 a 7 horas, menor de 4 a 7 horas, ¿listo? Y los que tienen de eliminación media, ¿no? Ahí tenemos el sulfametoxazol, como por ejemplo, y de eliminación lenta, que es que tiene una semivida de mayor de 60 horas, tenemos la sulfadoxina. Mira, fíjense como lo que vemos acá, muy bien, es la que más se utiliza, la sulfadoxina, en este caso para los que son de eliminación lenta. ¿Listo? ¿Qué más? Aquellos fármacos también se los puede clasificar, aquellos fármacos que se los puede utilizar de uso tópico, es decir, de uso externo, ¿no? Como por ejemplo tenemos la sulfatiazina argéntica. ¿Listo? La sulfadiazina argéntica, que obviamente se utiliza para lo que es el uso tópico, ¿listo? En piel, en este caso, en esos lugares, muy bien, externos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta clasificación, ¿listo? Otro detalle importante, ¿cuál es? El otro detalle importante son el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de acción, mejor dicho, de estas sulfonamidas? En primer lugar, son análogos estructurales y antagonistas del PABA. ¿Ok?
que es el PABA, obviamente es, en este caso, el ácido paraminobenzoico, que impide, en este caso, lo que es la utilización de este compuesto para la síntesis del ácido fólico que realiza la bacteria. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos inhibiendo acá? Estamos inhibiendo uno de los metabolismos de la bacteria. ¿Listo? Como por ejemplo, fíjense aquí, son análogos o antagonistas del PABA. ¿Listo? Para poder realizar la síntesis de ácido fólico. Ustedes saben que el ácido fólico, ¿para qué sirve? En el caso de lo que es la bacteria, sirve para poder sintetizar lo que son sus ácidos nucleicos. Muy bien, pero al realizar estas síntesis de ácidos nucleicos, obviamente tienen que sintetizar las purinas y las pirimidinas. ¿Te acuerdas? Las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la citosina y la timina, ¿verdad? Para poder realizar la síntesis de su ADN. ¿Te acuerdas? Entonces, eso es lo que en este caso se va inhibiendo. ¿Listo? La síntesis del PABA para poder inhibir la síntesis del ácido fólico y por ende poder inhibir la síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Listo? Esta acción obviamente ejerce compitiendo con la acción de una enzima bacteriana responsable de la incorporación del PABA, ¿no? Que en este caso que es el precursor del ácido fólico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a competir principalmente, fíjense, con estas enzimas. Aquí tenemos en primer lugar el ácido fólico sintetasa y el otro que es el dihidrofolato reductasa. Fíjense, las sulfonamidas específicamente actúan en el ácido fólico sintetasa. Muy bien, que van a obviamente inhibir la transformación, en este caso, de lo que es el ácido glutámico o la peptidina, ¿en qué? En dihidrofolato. Muy bien, entonces van a inhibir esa conversión. Pero ¿qué pasa si es que las bacterias pueden evadir estas sulfonamidas? Entonces tenemos que obviamente asociar con otro fármaco, como por ejemplo la trimetoprim, ¿no? La trimetroprima, que van a actuar ¿en dónde? En esta enzima llamada la dihidrofolato reductasa, que va a inhibir, en este caso, la transformación de dihidrofolato a tetrahidrofolato. Fíjense, ¿por qué muchas veces las sulfonamidas se asocian con otros fármacos? Para obviamente agarrar dos enzimas y en este caso dar una mejor acción en lo que son los fármacos. Fíjense, si nosotros actuamos a dos enzimas, entonces estamos en este caso ejecutando doble mecanismo. Entonces, por ende, al tener doble mecanismo, entonces estamos asegurando de que la síntesis de ácido fólico no se logre. ¿Te das cuenta? Entonces, detalle importante. Y al no realizar la síntesis de ácido fólico, en pocas palabras, no se va a poder sintetizar las purinas y las pirimidinas, ¿verdad? Entonces, esta es la acción directamente de las sulfonamidas. Muy bien. El mecanismo de resistencia, es decir, cómo la bacteria va a realizar esa resistencia para que no sea, en este caso, para que no pueda este fármaco, la sulfonamida, poder realizar su mecanismo de acción. Primero es el metabolismo por vías alternas, es decir, que la bacteria obviamente se va a dar modos para no utilizar esta vía de síntesis de lo que es el ácido fólico. Entonces van a crear nuevas vías, en este caso. Muy bien. ¿Para qué? Para, en este caso, que no sea interrumpida la síntesis de ácido fólico. Como por ejemplo, una menor afinidad de la sulfa al DHPS, que es el DHPS, es el dihidrofolato, por si acaso. Muy bien, entonces es un detalle importante. Disminución de la permeabilidad. ¿Disminución de la permeabilidad de qué? De la membrana, cosa de que no haga ingresar ¿a quién? A lo que son las sulfonamidas dentro de la bacteria. Muy bien. Y por último, tenemos las bombas de expulsión del fármaco. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer estas bacterias? Van a agarrar proteínas y las proteínas van a hacer de que expulsen al medicamento. ¿Listo? Y por último tenemos, y es el más importante, es la mayor producción del metabolito. Mayor producción ¿de qué? De estas estructuras que van a realizar la síntesis del ácido fólico. Mientras más metabolito haya, mientras más sustancias, en este caso precursoras para realizar la síntesis de ácido fólico haya, entonces, en este caso las sulfonamidas solamente van a poder inhibir algunas cuantas, mientras que otras se van a seguir creando. ¿Te das cuenta? Entonces, una mayor producción del metabolito en este caso, del PABA, del pteridina, del ácido glutámico y demás, va a ser de que principalmente estas enzimas también puedan funcionar normalmente. ¿Listo? Es un detalle importante, ¿no? Ahí está. Entonces, esos van a ser el mecanismo de resistencia a estas sulfas. Entonces, estos mecanismos de resistencia que son numerosos, muy bien, van a obviamente hacer de que las sulfas muchas veces no se vayan utilizando muy bien en la práctica clínica. ¿Listo? Obviamente, lo que te he dicho, ¿no? Si es que no hay purinas y pirimidinas, va a impedir la síntesis de ADN. ¿Listo? Detalle importantísimo.
Continuamos. Vamos hablando ahora a la farmacocinética, ¿listo? Hablando un poquito de la farmacocinética, tenemos que tener muy en cuenta de que muy bien, estos fármacos, muy bien, van a tener una vía oral como un lugar de absorción, la vía parenteral y la vía tópica, como te he ido mencionando. En la vía oral, por esta vía es obviamente buena y es especial en el estómago y intestino delgado, ¿listo? Aquí tenemos varios, ¿no? Como por ejemplo tenemos el cotrimoxazol, tenemos la sulfadiazina, tenemos en este caso la sulfasalacina y la sulfisoxazol. Muy bien, principalmente ahí tenemos por vía oral. ¿Qué más? Detalle importante, en el caso de lo que es la vía parenteral, se llega a observar bien, en este caso, estos fármacos, muy bien, y pueden actuar también muy bien. En la vía tópica pueden originar niveles plasmáticos elevados si se aplican sobre una superficie amplia, ¿no? En el caso como en los grandes quemados, es decir, que si tú quieres, en este caso, colocar en este caso estas sulfas en pacientes quemados, muchas veces puede aumentar los niveles plasmáticos de este fármaco, principalmente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el detalle importante. ¿Qué más? Se absorbe mayormente y en un mayor porcentaje por el tubo digestivo, por eso es mejor dar por vía oral. Muy bien, se absorben por otras vías, en este caso también, como por ejemplo por vía rectal, también se puede dar, en este caso en supositorios, se puede en este caso absorber muy bien en piel y mucosas, es decir, se puede utilizar de uso tópico, muy bien. Muchas veces estas piel y mucosas van a ser muchas veces una absorción muchas veces reducida, ¿ok? Su distribución. En el caso de la distribución va a ser amplia en los diferentes territorios orgánicos, como por ejemplo pueden alcanzar buenas concentraciones terapéuticas en pleura, atravesando la barrera hematocefálica y llegando al líquido cefalorraquídeo, al líquido sinovial y al líquido peritoneal. Muy bien. Hasta se llega a detectar pequeñas cantidades en la bilis y en las secreciones prostáticas, en la saliva, en sudor, en lágrimas, muy bien, y también en la leche materna. Es decir, que este fármaco puede distribuirse muy bien, que es detalle importante. Entonces, su distribución va a ser mayor en todos los tejidos, como te he dicho, en líquido extracelular, líquido peritoneal, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, placenta, próstata, muy bien, y también tiene mucha gran capacidad de unión a proteínas, ¿listo? Detalle importantísimo. Mayormente se puede unir en un 22 a un 99%, muy bien, y pueden competir, en este caso, con la unión a proteínas con la bilirrubina, es un detalle importantísimo, ¿ok? Tiene una gran liposolubilidad, por ende, en este caso, pueden atravesar la barrera placentaria, ¿listo? Y puede ser absorbida por la sangre fetal y el líquido amniótico que puede producir efectos tóxicos en el producto. Esto también hay que tener muy en cuenta, es decir, en pocas palabras, puede atravesar la barrera placentaria y puede afectar en el efecto. ¿Listo? También puede atravesar la barrera hematoencefálica y por ende puede llegar hacia el líquido cefalorraquídeo, como mencioné hace un ratito, ¿verdad? En el caso del metabolismo es mayormente hepático, muy bien, por un proceso químico llamado la astilación, muy bien, provocando metabolitos tóxicos. Esto es otro detalle importante. El metabolismo, como hemos dicho, es enteramente o principalmente hepático por astilación y glucuronidación, muy bien, y debemos tomar en cuenta que los metabolitos no tienen ninguna acción antibacteriana. Esto es un detalle importante, ¿no? Y en este caso las sulfonamidas que se concentran en hígado, muy bien, muchas veces son excretadas en bilis, muy bien, sufriendo en este caso la circulación enterohepática. En pocas palabras, este fármaco al llegar hacia el hígado muchas veces no se va a poder excretar por riñón, sino se va a excretar por hígado. Muy bien, en este caso, ¿ok? Detalle importantísimo. Muy bien, aquellos fármacos que son tanto activos, muy bien, o tienen metabolitos activos o inactivos, también se pueden eliminar por vía oral. ¿Listo? La eliminación, como te he dicho, es principalmente renal, ¿listo? En un 70%, ¿listo? En el caso de lo que es el uso de estos fármacos en la mujer embarazada, como te he dicho, como tiene una buena liposolubilidad, es decir, que puede pasar la barrera placentaria, entonces se lo considera como un grupo C, muy bien, una clasificación C, en el caso de lo que es el uso de mujeres embarazadas. Muy bien, es decir, en pocas palabras, que no se debe utilizar en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque pasa la barrera placentaria y puede provocar un efecto tóxico. Pero ¿qué pasa si es que es la única opción? Es decir, si hay más beneficios del fármaco que riesgos. Entonces, se puede utilizar. Entonces, hay que ir relacionando ese beneficio-riesgo. Muy bien, entonces, tienen que tener muy en cuenta de que la clasificación es del tipo C en el caso de
el uso de estos fármacos en la embarazada. ¿Listo? Continuamos. Vamos a los efectos adversos. Fíjense, aquí hay varios gráficos en donde vamos a ir mencionando varios efectos adversos, como por ejemplo, puede provocar una anemia hemolítica. ¿Listo? Escuche muy bien. Puede provocar una anemia hemolítica principalmente. ¿Listo? Esta anemia hemolítica va a resultar obviamente como una producción principalmente de sustancias que en este caso, va a provocar la salida directamente, o mejor dicho, ¿no? La destrucción de estos eritrocitos, muy bien, más prontamente de su vida media. Ustedes saben que la vida media del eritrocito es de 120 días y por ende puede acortar su tiempo de vida. ¿Listo? Entonces, las sulfonamidas muchas veces pueden, en este caso, llegar a provocar directamente esta anemia hemolítica, ¿no? Y puede provocar un déficit de la D6-PTH, muy bien, provocando lo que es la dacriocitosis. ¿Qué es la dacriocitosis? Son eritrocitos en forma de gota, ¿listo? Fíjense, voy a aumentar de tamaño para que ustedes se vayan fijando. Y muy bien, cuando veamos un frotis sanguíneo, vamos a poder ver, fíjense, eritrocitos en forma de gota, ¿no? Y puede provocar directamente eso en pacientes por su gran toxicidad que se da. Muy bien, eso es la dacriocitosis, ¿no? En forma de gota o en forma de lágrima, muchos dicen, ¿no? En forma de lágrima, eso es la dacriocitosis, ¿no? En los eritrocitos en forma de lágrima. ¿Qué más? Puede provocar una anemia megaloblástica. ¿Listo? Saben que las anemias megaloblásticas, gracias a lo que es la trimetoprim, en este caso, pueden llegar a provocar un aumento del tamaño de los eritrocitos, muy bien, en este caso dañando lo que es la membrana celular. ¿Listo? Puede provocar una anemia plástica, en pocas palabras, puede dar lugar a una disfunción de la médula ósea, en pocas palabras, no puede dar lugar a lo que es la producción de elementos formes, ¿no? Puede haber un daño hepatocelular, porque te he dicho que mayormente se puede almacenar en otros lugares y al almacenar puede dar un daño hepatocelular. Muy bien, puede provocar kernicterus en los recién nacidos, ¿no? ¿Qué es el kernicterus? Es color amarillenta de piel y mucosas, ¿en dónde? En el recién nacido. ¿Listo? Es el kernicterus. ¿Listo? Y también puede provocar lo que es la cristaluria, en este caso, provocando cristales en donde insolubles en el riñón. ¿Listo? Principalmente eso. Entonces, son varios efectos adversos que se debe tener cuidado, por eso que se debe utilizar con mayor precaución. ¿Listo? Algunas manifestaciones clínicas que puede provocar, manifestaciones clínicas cutáneas que pueden provocar, en este caso, estas sulfonamidas, son el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? El síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Que es, en este caso, la producción de alergias mayormente en los niños, muy bien, principalmente, ese es el síndrome de Stevens-Johnson, muy bien, que puede provocar también en este caso reacciones, muy bien, alérgicas en este caso. ¿Listo? Detalle importante. Como hemos hablado, hemos dicho el kernítoros, las cristalurias, ¿no? Las orinas ácidas, muchas veces los metabolitos de las sulfas se precipitan en la orina y forman así cristales ácidos, ¿no? En donde la solubilidad en la orina de las diferentes sulfamidas y sus metabolitos varían de un producto a otro con el riesgo de precipitación y aparición de estos cristales, ¿no? Como te he dicho, hay varias características, como por ejemplo en este caso de la anemia hemolítica, déficit de D6 PDH, que es en este caso la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, muy bien, que va a provocar esta anemia hemolítica. Puede provocar una colitis pseudomembranosa, muy bien, mayormente dando mucha dosis en el caso del cotrimoxazol, ¿no? Si ustedes recuerdan, puede provocar una crisis hipoglucémica, muy bien, en el caso de lo que son principalmente diabetes tratadas con sulfonamidas, en este caso hipoglucemiantes, ¿no? Como por ejemplo cuando se asocia con fármacos a otras sulfas hipoglucemiantes, entonces van a provocar directamente eso, muy bien. Puede provocar pancitopenia, muy bien, en ancianos, muy bien tratados con diuréticos tiacídicos, muy bien, y pueden provocar en pacientes con SIDA una neumocistis carini, ¿no? Que ocasiona una erupción cutánea, pancitopenia, fiebre y aumento de transaminasas y creatinina, además de eso. Muy bien. Entonces, puede tener varias reacciones adversas, por eso que muchas veces ya no se está utilizando las sulfonamidas, ¿verdad? Detalle importantísimo acá. Ahí está, muy bien. Muy bien, nunca te olvides que la cristaluria más deshidratación puede provocar litos renales, muy bien, que son piedritas, ¿no? En los riñones puede provocar una obstrucción en ese lugar. Contraindicaciones, ya te he dicho, recién nacidos, embarazadas, lactantes y pacientes
con metamina, en este caso en insuficiencia, perdón, en infecciones de tracto urinario. ¿Listo? Las indicaciones, muy bien, a aquellos bacterias, principalmente cocos gram positivos, gram negativos, en este caso estafilococos aureus metilicinos resistentes, muy bien, por sobre todo bacilos gram negativos, ¿no? Son las indicaciones en lo que son las sulfamidas. Muy bien. Se puede utilizar en enfermedades gastrointestinales disentéricas, en infecciones de tracto urinario, bronquitis, fiebre tifoidea, en neumonías, enfermedades cutáneas y heridas, muy bien, en profilaxis, en el caso de lo que son operaciones, muy bien, en neutropenia, en neurotoxoplasmosis, fíjense, en quemados, en bacteremia y en nocardosis. Muy bien, en el caso de las interacciones, si tú, en este caso, puedes, si tú realizas una asociación contra otros fármacos, como por ejemplo la warfarina, anticonvulsivantes, en este caso van a poder desplazar a los fármacos de las proteínas, porque ustedes saben que estas sulfonamidas se unen mayormente a las proteínas y por ende pueden desplazar a otros fármacos, ¿listo? En el caso del transporte. Puede haber una reacción cruzada con la furosemida y la acetazolamida. Ustedes recuerdan que la furosemida y la acetazolamida puede provocar directamente neurotoxicidad. Lo mismo va a provocar en estos fármacos, ¿listo? Aquí está la posología, muy bien, en el caso de lo que es el trimetoprim, sulfametoxazol, principalmente dando lugar a lo que es el cotrimoxazol, ¿verdad? Que se va utilizando en estas dosis, 160 miligramos, 800 miligramos, muy bien, pero cada 12 horas, por si acaso. ¿Listo? Detalle importantísimo en las sulfonamidas. ¿Listo? Por último, vamos a terminar con lo que son las quinolonas. En el caso de las quinolonas, presten mucha atención, porque también es un detalle importantísimo aprender las quinolonas, ¿no? La utilización de este grupo comienza obviamente en el año 1962, como te menciono aquí, 1970, así más o menos, para redondear, con la primera quinolona, que es en este caso el ácido nalidíxico, ¿no? Así se lo conoce, es la primera quinolona a partir de lo que es la cloroquina, ¿listo? Tras ella han aparecido muchas otras más, ¿no? Denominadas las fluoroquinolonas, que contienen un átomo de flúor. Mira, fíjense, tenemos la temafloxacino, en este caso, tenemos varios que tienen, en este caso, flúor. ¿Por qué? Porque en este caso, se los ha introducido en la estructura química. Muy bien, que confieren una mayor actividad contra los gram positivos y los gram negativos, como también en las micobacterias, muy bien, siendo útiles en tratamientos de infecciones sistémicas, muy bien, detalle importante, ¿no? Que han sido sintetizadas a partir del año 1978, ¿no? Y también apareció en este caso lo que es el norfloxacino, muy bien, y principalmente varios derivados de esta, ¿no? Del norfloxacino para adelante se han dado lugar directamente a varios fármacos más, ¿no? En el caso de la clasificación, antes de ir a la clasificación, ahí tenemos la estructura química, en donde tenemos principalmente la característica esencial de las quinolonas, en donde esta estructura química va a inhibir la topoisomerasa 2. ¿Qué es la topoisomerasa 2? Es, en este caso, una enzima que logra principalmente hacer en este caso, para ustedes, para que lo entiendan, logra, en este caso, hacer más denso lo que es el ADN, ¿listo? Empieza a condensar el ADN y por ende poder, en este caso, darle más estabilidad al ADN. Pero ¿qué pasa si es que nosotros inhibimos la topoisomerasa 2? Entonces lo hacemos más frágil al ADN y en este caso, poderlo eliminar, ¿no? Si ya te estás dando cuenta, las quinolonas van a actuar en el ADN de la bacteria. ¿Listo? Perfecto, continuamos. En el caso de la clasificación, se lo puede clasificar por generaciones, obviamente por tiempos de síntesis, en este caso, como por ejemplo la primera generación son las primeras quinolonas, el ácido nalidíxico, como hemos dicho que es el más antiguo, muy bien, el ácido oxolínico, el ácido pipemídico, muy bien, y demás. La de la segunda generación, ahí ya tenemos principalmente aquellos que ya tienen, en este caso, añadido en su estructura química el flúor, como por ejemplo la norfloxacino, ciprofloxacino, aflofloxacino y demás, ¿no? Y los de la tercera generación, que son los más nuevitos, tenemos el levofloxacino, el gatifloxacino y el moxifloxacino, principalmente, que se van utilizando, ¿verdad? Fíjense, como hemos dicho, en primera instancia, esta parte del fármaco inhibe la topoisomerasa 2, pero cuando se añade el flúor, en este caso, en la estructura química, va a inhibir la topoisomerasa 4, que también tiene otra función importante que lo vamos a ver más adelante. Entonces,
Si tú te das de cuenta, los de la primera generación que no tenían flúor solamente inhibían la topoisomerasa 2, pero cuando ya a partir de la segunda generación que se ha introducido el flúor en la estructura química, ya puede tener doble mecanismo de acción. Muy bien, inhibe la topoisomerasa 1, como también inhibe la topoisomerasa 4. ¿Listo? La otra clasificación que tenemos que tener muy en cuenta, como hemos dicho acá, ahí tenemos las quinolonas, que son las de primera generación, el ácido nalidíxico, el ácido pipemídico, y las fluoroquinolonas o fluoroquinolonas, si también se los conocen, ¿no? Que son los de la segunda generación y los de la tercera generación, ¿no? Los que más se utilizan en la segunda generación son la norfloxacina, la ciprofloxacina, en este caso la ofloxacina y la enoxacina, ¿listo? Y la de la tercera generación, que también es una fluoroquinolona, es la levofloxacina que se va utilizando. Y la de la cuarta generación, la moxifloxacina y la gatifloxacina, ¿listo? Entonces, aquí hay otra clasificación que tienes que tener muy en cuenta, ¿listo? Estas, de la primera generación, se les conoce como las quinolonas simples, ¿no? Muchos libros te lo mencionan así, ¿no? Mecanismo de acción, pasemos. En el caso del mecanismo de acción que tenemos que tener muy en cuenta, es lo siguiente, fíjense, aquí no es Pac-Man, por si acaso, no es Pac-Man, pero lo que aquí quiero tratar de explicarles es que estos fármacos actúan sobre el ADN bacteriano, inhibiendo la ADN girasa. Ahora, escuche muy bien, el ADN girasa es también llamado topoisomerasa 2. ¿Ok? ¿Te das de cuenta? Entonces, si tú te das de cuenta, tú vas a decir de que las quinolonas actúan en el ADN girasa, en pocas palabras, llamada la topoisomerasa 2. ¿Listo? Que obviamente son enzimas que participan en la síntesis del ADN y se encargan de, lo que te he dicho, el enrollamiento del ADN. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la topoisomerasa 2 o el ADN girasa? Enrollar el ADN. ¿Listo? Se forman, obviamente, un complejo del quinolona, escuchen muy bien, ¿qué es ese complejo? Es la unión de la quinolona, la enzima y el ADN. Muy bien, que provoca de que en este caso el ADN se rompa. ¿Listo? Por eso te lo he puesto aquí, en este caso, como tipo un Pac-Man, en donde viene la quinolona, y qué es lo que hace al momento de poder sostener al ADN, la quinolona lo que va a hacer es romper, en este caso, al ADN. ¿Listo? Fíjense. Entonces, corta, rompe, y lo que va a suceder es lo siguiente, principalmente, el efecto final obviamente, de la degradación del ADN cromosómico es la muerte bacteriana. Muy bien, en pocas palabras, las topoisomerasas son enzimas esenciales en la producción de la célula bacteriana, ¿no? La topoisomerasa 2, denominada como la ADN girasa, mantiene lo que es la conformación helicoidal del ADN, muy bien, con giros a la izquierda, muy bien, e inhibe en este caso el superenrollamiento del ADN, muy bien, en este caso mediado por el ADN girasa, muy bien, a concentraciones que en este caso guardan relación con lo que es la proliferación de la bacteria. En pocas palabras, te estoy diciendo de qué, de que la ADN girasa o topoisomerasa 2 va a generar de que en este caso el ADN tenga una conformación helicoidal y se mantenga así. Muy bien. Y la topoisomerasa 2, como lo vamos a ver más adelante, separa las dos cadenas cromosómicas hijas del ADN. Fíjense, la topoisomerasa 4. Lo que van a hacer es que, fíjense, al momento de replicarse el ADN, lo que hace la topoisomerasa 2 es poder, en este caso, separar esta doble cadena de ADN. ¿Para qué? Para que se creen dos bacterias, ¿no? En pocas palabras estoy hablando de que una bacteria se divide en dos, pero habiendo un proceso interno. ¿Cuál es ese proceso interno? La replicación del ADN. Entonces, lo que va a hacer la quinolona, en este caso, es inhibir esto. Fíjense, inhibir tanto el ADN girasa, en este caso la topoisomerasa 2, si es que es una quinolona de primera generación, va a ser solamente eso, pero si es una quinolona de segunda o tercera generación, que son las fluoroquinolonas, van a inhibir tanto el enrollamiento del ADN como también la separación del ADN una vez replicado. ¿Te das cuenta? Entonces, es lo que hacen en este caso las quinolonas. ¿Listo? Quinolonas, ahí está, todas las quinolonas, topoisomerasa 2. Muy bien, van a inhibir el enrolamiento. Mientras que las fluoroquinolonas van a, en este caso, inhibir la topoisomerasa 2, pero conjuntamente la topoisomerasa 4. ¿Listo? Detalle importantísimo que tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Pasemos directamente con lo que es la farmacocinética. Rápidamente. En el caso de la farmacocinética tenemos que tener muy en cuenta de que principalmente tiene una buena absorción oral, tiene una biodisponibilidad de cuánto, de de un 40 a un 90%, es decir, que si se lo administra por vía oral, va a ingresar al sistema circulatorio de manera normal en 90%.
¿verdad? El tiempo de administración, fíjense, del ácido nalidíxico es de 4 a 6 horas, la vida media de 4 horas. Muy bien, aquí tenemos los norfloxacinos, cicloxacino y oxofloxacino, que cada uno se los administra por cada 12 horas, ¿listo? 2 veces al día en este caso, ¿no? Su vida media es de 3 a 4 horas, pero en este caso va a ser suficiente para su acción, ¿listo? Se administra con alimentos, por si acaso, con los alimentos, porque en un medio ácido, que es el estómago, se va a poder absorber mejor, ¿listo? Su distribución, una vez en la circulación, va a tener una mayor distribución en tanto tejidos, muy bien, se va a distribuir además de eso en orina, es decir, que se van a ir excretando también como un metabolito activo en los polimorfonucleares, pulmones, en la bilis, en las fecales y demás, ¿verdad? Tiene una menor distribución en donde en el líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué tipo de quinolona? La ofloxacina, ¿listo? Detalle importante también está acá. En el caso del metabolismo, no hay en este caso no hay ninguna quinolona que se metabolice, principalmente, mayormente todos estos se van a se van a eliminar de manera activa, ¿listo? Por vía renal, en un 90%. ¿Ok? Entonces, ninguno de de estas quinolonas en este caso se los va a metabolizar, ¿ok? Escuchen muy bien, detalle importante. En la clasificación de fármacos para las embarazadas, a este fármaco, que es la quinolona, está en el grupo D. En pocas palabras, que te está diciendo que puede haber riesgos del bebé, ¿para qué? Para, en este caso, si es que se le administra este fármaco. Entonces, es de clasificación D. Entonces, en pocas palabras, solo se pueden utilizar si los problemas de salud son específicos. En pocas palabras, si es que en este caso hay algún gran beneficio que le puede causar a la mujer embarazada. Si es que no, entonces se debe evitar el uso en embarazadas, ¿no? De las quinolonas. Muy bien. Efectos adversos, rápidamente. Puede provocar, este es el típico efecto adverso, que es el síndrome confusional. Puede provocar alucinaciones, puede provocar psicosis, puede provocar convulsiones, ¿no? Una persona con alucinaciones puede escuchar que hay personas detrás de ella que le están hablando y demás cosas, entonces hay alucinaciones, no importa que no haya nadie detrás de ella, entonces puede provocar eso, ¿muy bien? Como uno de los efectos adversos. Puede haber en el sistema cardíaco, puede provocar la prolongación QT, ¿no? Si ustedes recuerdan más o menos como lo que ocasionaba los otros antibióticos, ¿te acuerdas? Y puede provocar, además de eso, arritmias cardíacas, ¿listo? Detalle importante. ¿Qué más? Un síndrome, en el caso, perdón, del sistema metabólico, puede provocar una hipoglucemia, ¿te acuerdas? Puede provocar una disminución de la glucosa en sangre, ¿listo? En sistema cutáneo, muy bien, puede provocar una fotosensibilidad, es decir, una persona que ha consumido quinolona va a ver de que, en este caso, al salir a la calle, al momento de poder, en este caso, exponerse al sol, va a ser muy sensible, ¿listo? Es por eso que también es un detalle importante ver eso. Puede provocar síndrome de Steven Johnson también y el síndrome de Liel, muy bien, que principalmente son eh, la práctica, en este caso, la característica de alergias, ¿no? En piel y demás cosas. Muy bien. Y algunos otros efectos adversos, puede haber vómitos, dolor abdominal, hipersensibilidad, hepatotoxicidad, muy bien, puede haber, y puede haber una tendinitis, ¿listo? Contraindicaciones. En el caso de las contraindicaciones tenemos que saber de que no se debe dar en recién nacidos, prematuros mayormente, en este caso en embarazadas, en niños y adolescentes, muy bien, porque hemos dicho que es un fármaco que puede ser altamente tóxico, y en hipersensibilidad, ¿ok? En epilepsia tampoco se debe dar porque, ¿te acuerdas? Suele dar, en este caso, una puede dar un efecto adverso, como hemos mencionado hace un ratito, puede provocar directamente lo que es el síndrome confusional, muy bien, y por ende, si es que una persona presenta epilepsia, entonces puede provocar mayormente convulsiones, entonces no se debe utilizar. Tampoco en miastenia gravis, ¿verdad? Indicaciones, mayormente se utilizan en bacilos gram negativos, ¿listo? En infecciones complicadas y no complicadas se puede utilizar también estas quinolonas, ¿no? Se utilizan en infecciones de tracto urinario, prostatitis, epididimitis, en el chancroide, por si acaso, muy bien, infección de transmisión sexual, uretritis, enfermedad pélvica, muy bien, como también diarrea del viajero, por si acaso, en enfermedad de tracto gastrointestinal, en pacientes principalmente que tengan cirugía peritoneal, en osteomielitis, personas con osteomielitis, personas con pie diabético y personas que están cursando con tuberculosis. ¿Listo? Detalle importante. Y las interacciones, lo mismo. Con los antiácidos, calcio, hierro y zinc y el sulfato disminuyen la absorción de las quinolonas. ¿Por qué? Porque acuérdense muy bien que estos, en este caso, necesitan
mayores lugares de absorción. Entonces, van a estar compitiendo con las quinolonas y las quinolonas van a salir perdiendo, ¿no? Y las quinolonas más los AINES pueden provocar convulsiones. Esto sí o sí anótenlo si quieren, ¿listo? Porque es un detalle también muy, muy importante, ¿ya? Entonces, las quinolonas más los AINES, como por ejemplo ibuprofeno, ahí tenemos el ketorolaco, tenemos la indometacina, muy bien, el diclofenaco y demás, pueden provocar convulsiones si es que vas, en este caso, uniendo o combinando estas características, ¿ok? Estos fármacos, ¿listo? La posología, ahí tenemos varias quinolonas como la ofloxacina, la enoxacina, el norfloxacina, principalmente, mira, la ciprofloxacina, que se van utilizando monodosis oral, por si acaso, de 250 a 750 miligramos cada 12 horas, por si acaso, que es un detalle importante. ¿Listo? Entonces, ahí está la posología, muy bien, para que ustedes lo vayan viendo principalmente, ¿ok? Muy bien, como te he dicho, la mayoría es vía oral, las únicas por vía intravenosa van a ser la moxifloxacina y la pefloxacina, muy bien, las únicas que van a ser por vía intravenosa, todas van a ser por vía oral, ¿listo? Con eso terminamos, doctores, esta parte de lo que es, en este caso, las quinolonas y los demás temas que hemos ido mencionando en las clases, ¿no? Entonces, este videito les voy a mandar, como les he dicho, después de pasadas las 3 horas, muy bien, porque el procesar el libro, digo, el video es muy tardado, así que denme hasta la noche para poder pasarles el videito, ¿listo? Y las diapositivas también los voy a ir subiendo en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, con eso terminamos, doctores, y nos vemos el próximo viernes, ¿no? A la misma hora, ¿listo? Entonces, vamos a ir continuando con otros. Muy bien, si no me equivoco, vamos a continuar con, creo que los antimicóticos, creo que vamos a empezar, ¿no? Con antimicóticos, con antiparasitarios y antivirales, ¿no? Si es que logramos acabar, ¿ok? Así que vamos a continuar a la siguiente. Entonces, con eso me despido, doctores, y nos vemos la próxima clase, el día viernes, ¿ok? Hasta luego, que les vaya muy bien, tengan un buen resto de semana. Chau, chau.